Buenas tardes, les habla Luis Bel Silva, estudiante del séptimo trimestre de Derecho. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre las acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones, siendo esta la cátedra de Obligaciones 4 del facilitador abogado profesor José Malo. En esta oportunidad, antes quiero definir un poco lo que son las obligaciones. Una obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona, en este caso es el deudor, se compromete frente a otro, que es el acreedor, a ejecutar un beneficio determinado de prestación, de dar, de hacer o de no hacer. Bien lo describe Picasso como la responsabilidad social en la sujeción de la persona que vulnera un deber de conducta impuesto en un interés de otro. El pago. El pago es el cumplimiento de la prestación debida, ya se trate de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. En este caso lo tenemos nosotros en el Código Civil, en su artículo 547, que habla sobre la obligación se extingue por el cumplimiento de la prestación. Y hablamos un poquito sobre los sujetos del pago. Para que un pago se verifique, tiene que haber un solvens, que es la persona que debe pagar, y tiene que haber otra persona denominada accipiens, que es el pasivo, que es el que recibe el pago. El Código Civil en su artículo 552 establece que el pago hecho a quien no tiene autorización para recibirlo es válido si el acreedor así lo ratifica. Esto es con respecto al tiempo de pago, ¿ok? La puntualidad es el único requisito que hacen a exactitud en el cumplimiento de una obligación. ¿Quién es el deudor? Al acreedor. Hablando de los elementos de la responsabilidad civil, la responsabilidad civil posee unos aspectos preventivos que lleva al ciudadano a actuar con prudencia para evitar comprometer su responsabilidad. Los elementos de la responsabilidad civil son el pago, el cumplimiento, el daño, la culpa y la causalidad. El incumplimiento son los daños compensatorios no acumulados al cumplimiento en especie. Solo pueden pedirse en caso del incumplimiento definitivo y no proceden en el mero retardo. Cuando hablamos del incumplimiento, lo encontramos estipulado en el Código Civil dentro de los artículos 1264 y 1271. Posteriormente, en el Código Civil, allí mismo en el artículo 1264 y 1271, aparecen lo que son los requisitos de la responsabilidad contractual. ¿Ok? Bien, hablamos de la clase de daño. El daño puede ser material o patrimonial, moral o extrapatrimonial. Esto aparece estipulado en el Código Civil en su artículo 1191. La necesidad del daño el daño es sin lugar a dudas el elemento a constituir por excelencia de la responsabilidad civil. Sin daño no existe responsabilidad. El daño material o patrimonial lo encontramos en nuestro Código Civil en el artículo 1273, y luego el daño moral en el artículo 1196 también en el Código Civil. El daño, por tanto, es un requisito o presupuesto esencial de la obligación de resarcimiento. Algunos distinguen el perjuicio como daño indirecto, pero ya fue superado. El daño es el menoscabo a la consecuencia de un acontecimiento o un evento determinado. La causalidad. Para poder atribuir a un resultado una determinada conducta se requiere establecer si entre esas acciones y ese resultado existe una relación de causalidad desde la perspectiva natural. Además, es necesario determinar que ese vínculo natural interese al derecho penal. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.